Hola, bienvenido de nuevo a este curso de Linux. Bueno, hemos visto en el capítulo anterior el comando grep, que es muy interesante para filtrar y buscar determinada información dentro de los ficheros o dentro de los comandos. Y ahora vamos a ver otro comando muy interesante, que es el comando sort. El comando sort nos permite ordenar resultados. Entonces, tiene ciertas similitudes con el comando grep en cuanto a su formato y forma, digamos, de ejecutarse. Me explico. Si me voy al directorio mío de trabajo, teníamos de ejemplos anteriores, pues este fichero, nombres.txt, que contiene, si recordamos, pues una serie de nombres que podíamos utilizar pues para hacer distintos ejemplos. ¿De acuerdo? Entonces, para ordenar el resultado es muy sencillo. Yo lo que voy a hacer es indicarle que quiero hacer un cat nombre.txt sort. Y esto lo que hace es que ordena, digamos, por orden alfabético. Es cierto que puedo poner esto directamente, sort nombres.txt. Es decir, cuando estoy trabajando con ficheros, no necesito utilizar la tubería, sino sencillamente con poner sort y el nombre del fichero ya ordena automáticamente. ¿Vale? Entonces no hace falta poner esto. Normalmente las tuberías, los pipes, los vamos a utilizar cuando en vez de un fichero es un comando. Luego veremos un par de ejemplos. Bueno, también dentro del sort tengo distintas opciones. Por ejemplo, la opción "-r" nos permite hacerlo de forma inversa. Podemos ver aquí pues que lo ha puesto ordenado, pero al revés. ¿De acuerdo? Por poner algún otro ejemplo, recordemos que el fichero, etc_passwd contiene los usuarios del sistema. Entonces, si yo quisiera ver los usuarios ordenados, pues haría lo mismo, sort /etc/passwd, y ya tenemos nuestros usuarios, como vemos aquí, ordenados de manera descendente. Si lo quiero ascendente, si lo quiero hacer descendente, tengo que utilizar la opción "-r" para, como vemos, lo ordene hacia abajo. ¿De acuerdo? Vemos que como este lo pone el último, como el usuario subrayado apt tiene un carácter, digamos aquí, extraño, ¿vale? Que no es un... bueno, extraño, que no es una letra o un carácter, está, digamos, de los primeros. Por eso aparece en el reverse el último. Tenemos otra opción muy interesante, voy a hacer un clear, que es la siguiente. Si hago un sort de, por ejemplo, nombres.txt y pongo "-o", esto me permite llevarlo a un fichero, nombres ordenados txt, ¿vale? "-o" de "-output". Entonces, si hago esto, ya tengo mi fichero, mis datos ordenados en un fichero, como vemos aquí. ¿Lo vemos? ¿De acuerdo? Por supuesto, algunos estaréis pensando, bueno, es lo mismo que poner esto con el mayor, que es una redirección. Efectivamente. En realidad, en este caso, puedo utilizar tanto la redirección como la opción "-o". Por supuesto, como comentaba al principio, también puedo utilizarlo mediante las tuberías en modo pipe, ¿no? En modo filtro. Vamos a hacer un ejemplo muy sencillo. Si pongo "-s", como puedo observar, me aparecen aquí los nombres de los ficheros. Y si pongo "-s sort", cuidado, ¿vale? Que vemos que ahora me lo pone, digamos, correctamente ordenado por orden alfabético. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, yo como recuerdo siempre, los ficheros que yo puedo tener dentro de mi máquina pueden ser distintos. Entonces, vamos a ir, por ejemplo, al directorio etc y voy a hacer lo mismo. Dentro del directorio etc le voy a decir "-ls", le voy a decir "sort", "-o", y le voy a decir "etc ordenado.txt". Por cierto, vamos a dejarlo en el directorio tmp para que no moleste. De hecho, si lo intentara dejar en el propio directorio etc, me daría un error porque no tengo permisos. ¿De acuerdo? Es decir, por ejemplo, voy a probarlo. Si lo digo así, ¿vale? Lo que me dice es que no puede generar el "-ls sort" dentro del directorio /etc, que es donde me encuentro, porque no tengo permisos para escribir en ese directorio. Entonces, necesariamente tengo que escribirlo o bien en mi home, o bien, por ejemplo, llevármelo al directorio tmp, ¿de acuerdo? Vamos a poner aquí etc ordenado, para que quede bien, al directorio, como os comentaba, tmp, que puedo utilizarlo, ¿de acuerdo? De hecho, si me voy aquí, al directorio tmp,
y hago un cat del fichero etc ordenado, pues vemos que me aparecen aquí los datos. Bueno, luego tengo otra cosa también muy interesante, que es la ordenación por números. Vamos a hacer un ejemplo. Voy a hacer cd para irme a mi directorio y recordemos que el comando du nos daba el tamaño de todo lo que tengo dentro de este directorio. Entonces, si hago du-a, vemos que me aparecen todos los ficheros y todos los directorios, y recordemos que en la parte izquierda aparecía el tamaño, que podíamos poner, por ejemplo, du-m a, para que nos saliera el tamaño en megas. Bueno, ¿qué pasa si yo lo que quiero es que aparezcan estos datos ordenados por número? Vamos a hacerlo un poquito más grande para que me aparezca bien, porque como veis aquí me están saliendo aquí una serie de números, pero que pertenecen al fichero, no al tamaño, ¿vale? Entonces el comando du me dice por cada fichero o por cada directorio su tamaño, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa si yo no le digo que son números? Pues pasa lo siguiente, yo puedo poner du-ma sort. Entonces yo puedo pensar, va a ordenar por número, pero no, él siempre ordena por orden alfabético. Entonces, cuando yo hago esto, curiosamente, no me aparece bien ordenado, porque lo que hace es ordenar por orden alfanumérico. Entonces, claro, el 1, el 3, el 4, el 5, el 6, vemos que él lo que hace es ordenar por carácter, no numéricamente. Por lo tanto, esto no me vale, porque me está dando información incorrecta. De hecho, si me voy para arriba, pues puedo ver que aquí hay ficheros que tienen cierto tamaño y que aparecen al principio. ¿Por qué? Porque empiezan por un determinado número a nivel de juego de caracteres. Pero si yo le digo que quiero hacer un sort -n, que es number, numérico, automáticamente veis que ya me lo hace bien, ¿vale? Ya sí que ordena de manera numérica. Por supuesto, el campo por el que estoy trabajando tiene que ser numérico. Bueno, en capítulos siguientes utilizaremos el sort para hacer algunos otros ejemplos con otros comandos de tipo filtro, para que veáis cómo se van mezclando o se van fusionando, se van utilizando y añadiendo tubería tras tubería para conseguir el resultado que nosotros queremos, ¿de acuerdo? Bueno, pues como siempre os recomiendo que hagáis las prácticas y nada, cualquier duda o pregunta que tengáis, por favor, me mandáis un mensaje, ¿de acuerdo? Venga, un saludo a todos y hasta el próximo vídeo.